Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta reanudación de programas en directo en la radio de la Universidad de Salamanca, como el que se realiza cada miércoles a las 7 por parte de Alberto Sansegundo. Todos los libros, un libro que cuando veía el guión yo hace unos minutos me recordaba la persona de la que vamos a hablar, el escritor me recordaba a un antiguo ministro del Partido Popular, no sé si será, seguramente no, pero se llama y se apellida exactamente igual. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, sí, es una Para que coincidencia vayan que... pensando ya, vayan pensando los oyentes, ¿quién podrá ser? Sí, bueno, es una coincidencia que cualquiera que ha escrito sobre el libro, los libros, porque son dos los que voy a traer hoy, Mm. cualquier reseña, etcétera, empieza por ahí, diciendo, oiga, que este no es el ministro del Partido Popular. No habría ningún problema que fuera un ministro del Partido Popular, del PSOE, del que fuera, ¿no? Si la obra literaria correspondiente mereciera la pena y a mí me interesara, ¿no? Claro. No tengo demasiados prejuicios en ningún sentido. eh, pero bueno, no es el caso. Sí, efectivamente se llama Jorge Fernández Díaz. Salgamos ya de dudas, dejemos que nuestros oyentes Ministro de se Interior, ¿no? sitúen. Sí, bueno, es verdad que quizá no es de los ministros más conocidos, a pesar de que está en curso en un En algún procedimiento procedimiento, sí, sí. judicial, Mm. vamos a llamarlo difuso o ambiguo, por ser discretos. Mm. No es un ministro demasiado conocido, pero no fue un ministro demasiado conocido. Pero sí, no, es un escritor el que traigo hoy muy interesante, que además él mismo se pasa la vida aquí en España, porque no es español, cuando interviene en la vida pública aquí en España, se pasa sus horas aclarando que no se Que no trata es el del mismo ministro, personaje. ni le toca nada al ministro. Pero bueno. Entonces, bueno, sí, Jorge Fernández Díaz es un escritor, diríamos, vamos a crear una tipología específica para él, argentino-asturiano, Ujú. porque es argentino realmente de origen, nacido en Buenos Aires, pero su genealogía Yo creo que hay tantos remite a Jorges Asturias. en Argentina, bueno, en Buenos Aires como en Cataluña. Muchos Jorges Sí, bueno, yo no sé argentinos, ¿eh? exactamente en este caso a qué se debe el nombre, ¿no? Pero bueno, sus padres son asturianos, Ujú. emigrantes en Buenos Aires, y él realmente desarrolló su vida en Buenos Aires, a pesar de que tiene una cierta, bastante, Sí. ahora veremos por qué, conexión también con la vida española, ¿no? Con él, con las dos obras que traigo, reanudamos efectivamente las emisiones después de Semana Santa. Mm. Espero no confundir, pero es que antes de Semana Santa había un ciclo largo relacionado con el cine, tanto con novelas que habían sido objeto de traslación al cine, como con otros textos que exploraban otras dimensiones cinematográficas, no directamente relacionadas con la película en sí, ni con sus argumentos o actores, sino, si recuerdas, los espacios, los lugares, las músicas del cine, ¿no? Muy indirectamente, o no tanto, saldremos de dudas dentro de un rato, las dos novelas de hoy también tienen, aunque no es su núcleo central, también tienen un vínculo con el universo de la gran pantalla, ¿no? Eh, los libros son, en primer lugar, aunque no es el primero cronológicamente, sino el último, El Mm. secreto de Marcial. El Ujú. secreto de Marcial es el último premio Nadal de novela, fallado, como se sabe, el 6 de enero, este 6 de Ujú. enero de este año, hace solo unos meses, la 81ª edición del premio Nadal, con esta novela, como digo, El secreto de Marcial, en donde es de las dos que traigo, la novela en la que hay un peso sustancial, fundamental realmente, central, del cine, en la trama novelesca, vamos a llamarla por ahora trama Ujú. novelesca. Eh, para hacernos una idea ya de entrada, aquí hay mencionadas y en algunos casos glosadas cerca de 100 películas, y estamos hablando de un libro de 250 páginas. Eh, yo no había leído nada de este señor, lo seguía porque es periodista,
y escribe desde hace tiempo en el suplemento cultural del ABC. Entonces Ujú. yo seguía sus crónicas, pero tiene muchas cosas publicadas, muchas obras publicadas. Tiene en particular alguna serie policíaca que yo no he leído nada. Y ni siquiera había leído nada en el momento en el que se falló el premio Nadal. Leí el premio Nadal interesado precisamente por esta vinculación con el cine, más que por la novela en sí. Y luego la novela Sí. me interesó mucho y entonces, indagando en la trayectoria bibliográfica del autor, me encontré con que hay otra novela, incluso en la propia El secreto de Marcial hay menciones a ella. Hay otra novela previa que se llama Mamá, Ujú. con la que esta, la premiada, tiene muchísimas connotaciones, muchísimas, perdón, vinculaciones, muchísimas concomitancias, ¿no? Suponemos Entonces, será bueno, su madre, un retrato de su sí, madre esta que es la aparece en la madre, portada. esta es la madre, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, una de las principales concomitancias en que se trata, es que se trata en ambos casos de dos libros con un peso autobiográfico extraordinario, o biográfico en tanto que los personajes que afloran en él son Marcial, que es el padre del autor, y aquí mamá es inequívocamente la madre de Jorge Fernández Díaz, ¿no? Después de haber leído el Nadal, me lancé a comprar y leer el libro de Alfaguara y también me entusiasmó. Y presento los dos, a pesar de que no he leído nada más del autor. Me parece muy estimable, aunque solo Los dos sea. los publica Alfaguara, Alberto, No, no, los no, el dos. primero es el Destino. Nadal lo falla la editorial Destino barcelonesa con esta Ajá. colección, vamos a decir con este adjetivo que utilizan con tanta ligereza los jóvenes hoy, mítica, esta colección mítica de Áncora y Delfín, en donde están. Aquí traje hace años un premio Nadal de aquella colección, porque mi padre, además, está muy vinculado a mi familia. Mi padre durante los años finales de los 40, primeros 50, compraba los premios Nadal todos los años y estaban en mi casa de chaval. Yo me leí un montón de esos premios Nadal en una edición de Áncora y Delfín, la edición con pastas azules. Yo creo que a ver, no quiero desvelar gran cosa. La semana que viene volveremos a los premios Nadal más Ujú. clásicos, ¿no? Yo no sé si, Pero una duda, Alberto, que me asalta. Carmen Laforet, yo no sé si fue premio Nadal precisamente con su primera novela, que fue Nada. Carmen Nadal fue premio Nadal con la primera novela, que fue su primera novela, que fue Nada, Sí. y que fue el primer premio Nadal de la historia, Fíjate, fíjate. en enero del 45. Y Pues este yo vínculo creo con que el es premio. una de las cosas mejores que yo he leído en mi vida. Claro, pues este vínculo con el premio Nadal último y el premio Nadal primero hace, y lo desvelo ya entonces, que la semana que viene vaya a hablar de nada, aparte de otras referencias, voy a traer el primer premio Nadal de la historia. Pero yo presenté aquí hace años La sombra del ciprés es alargada, que creo Sí. recordar que también es premio Nadal de Ujú. Delibes, también de los primeros, últimos años 40, primeros años 50, ¿no? Y ya anticipo, esto con muchísima antelación, que en diciembre del 25 de este año, cuando se cumplen los 100 años, estrictamente, no recuerdo el día, el veintitantos creo que es de diciembre del 25, se cumplen los 100 años del nacimiento de Carmen Martín Gaite, entre otros libros relacionados con la escritora salmantina, voy a traer también el Entrevisillos, que fue premio Nadal un poco después del de Carmen Laforet. De manera que desvelado ya, no quería, pero bueno, Bueno, tú pero me has fíjate que te forzado en hemos cierto tirado de modo. la lengua de una manera o de Sí, me otra. has tirado de la lengua, pero está muy bien. Hablaremos de ese nada, aparte de otro, hay otra, nada va a presentarse en paralelo con otra novela muy interesante con la que también guarda vínculos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, El secreto de Marcial, editorial Destino, en la colección de Áncora y Delfín, una publicación de 2025, y Nada, perdón, Nada, Mamá, que se publicó por primera vez en el año 2002 en una editorial argentina, editorial sudamericana, luego ya en España en el año 2023, en el sello RBA, y una reedición más reciente de 2019, que es de Alfaguara, y además Alfaguara. que tiene como interés adicional el que incluye un epílogo, esta edición, que se llama 11 años después, bueno, publicado después efectivamente, estos años, después del éxito extraordinario en Sudamérica, sobre todo, también en España, que tuvo la publicación originaria de Mamá. Y es muy interesante porque, como luego comentaremos cuando hablemos de la novela, ah, estudia o analiza o comenta al lector la repercusión que tuvo en muchos ámbitos distintos, también el cinematográfico, la publicación de este Mamá, ¿no? De manera Mm. que, bueno, dos libros que son muy interesantes, con un elemento en común, nos vamos a trasladar en ambos al universo familiar argentino-asturiano. Es verdad que habiendo leído primero El secreto de Marcial, que es el que yo, bueno, no sé, yo ahora que ya he leído los dos, quizás recomiendo el orden cronológico, pero claro, en El secreto de Marcial aparecen datos que para ti son nuevos y que sin embargo ya estaban.
en Mamá, ¿no? Eh, Me parecen extraordinariamente interesantes y yo creo que cualquiera de ambos, y si se pueden leer los dos mejor, son dos estupendas vías de entrada al universo de Jorge Fernández Díaz que yo todavía no he explorado y quizá no me dé tiempo ya a explorar porque hay muchos estímulos muy diferentes y como sabes yo siempre prefiero traer muestras distintas, no repetir demasiado, a no ser que sean obras deslumbrantes. No tengo tiempo yo creo ya en mi vida para abrirme al resto de la obra de Jorge Fernández Díaz, ¿no? Vamos con entonces Mamá. Vamos a privilegiar el orden cronológico. Mamá es Carmen, Carmina, que es la madre de Jorge Fernández Díaz y es en la primera mitad del siglo XX una niña que vive en la pobreza más terrible con su familia en Almurce. Almurce es un pueblecito asturiano. Es hija de María del Escalón y de un José de Sindo, un tanto huidizo que está forzado, se ve forzado al matrimonio después de dejar embarazada a su mujer. Y cuando la niña nace, huye a Cuba y desaparece durante 10 años. Y este padre de Carmina se convierte en una especie de sombra distante en todo el libro, que por su ausencia, o desde esa ausencia, tiene paradójicamente una presencia importante en la existencia de la niña, chica y luego mujer, ¿no? La vida de Carmina es muy dura. La vida inicial como niña en Asturias es muy dura. Se nos dan pinceladas de ella, las condiciones precarias en las que sobrevive la familia. Camina todos los días, ella, muy pequeñita, 4 kilómetros para ordeñar las vacas y traer la leche. Aran la tierra, ella y su madre, las dos descalzas. Usa ropa usada y remendada una y otra vez, sobre todo prendas que le envía desde Buenos Aires, y aquí ya hay una primera presencia de Argentina, una tía que vive allí, la tía Consuelo. Padece el hambre atroz de la posguerra, solo conocían el pan por referencias, se nos dice en un momento, ¿no? Con 11 años es un animalillo rebelde que se sube a los árboles, que roba las frutas de los vecinos, que se pega porque no soporta las burlas de los niños, se pega con mordiscos y puñetazos con los niños, con los vecinos, ¿no? O le pegan por muchas cosas, porque iba descalza, porque era una burra, se nos dice, porque no podía ir a la escuela por la pobreza familiar, ¿no? Incluso desafía, en esta rebeldía infantil, desafía la muy digna prohibición de su madre de que pida en las calles, ¿no? La madre María la envía a Madrid a servir en una casa, digamos, conocida, pero no logra aclimatar, por lo menos para salvarla a ella del hambre, ¿no? No logra aclimatarse, está en Madrid unos meses, no logra aclimatarse a la vida madrileña, y esta es otra, un hilo que está en las dos novelas, ¿no? La nostalgia, la morriña de su pueblo asturiano. Eh, Extraña, nos dice literalmente Fernández de Díaz, el paraíso personal de profunda miseria y feroces alegrías de su pueblo asturiano, ¿no? Está dibujando ya con una pincelada es el clima, la atmósfera, el tono, ¿no? Bueno, cuando vuelve a Asturias, cuando es una pueblerina de 15 años, la madre la embarca en el puerto de Vigo, en un viaje hacia Argentina, hacia Buenos Aires en particular. Allí la esperan su tía Consuelo y el tío Marcelino, se hacen cargo de ella. Ella a esas alturas, con 15 años, es prácticamente analfabeta. Con 16 se incorpora en Buenos Aires a la escuela primaria, entra de aprendiz en una sastrería, pero sobre todo se desempeña como esclava prácticamente de sus tíos, ¿no? Entabla relación, y es un elemento importante en la novela, con Mimi, otra chica también hija de inmigrantes, y tiene inicialmente una amistad muy íntima, muy sólida. Las dos eran jóvenes, solteras, españolas y sirvientes de sus tíos, ¿no? Se confiesan mutuamente los desgarros, las ilusiones, eh, comparten una especie de conjura implícita para olvidar. Nos dice también, es muy poético el tono del libro, ¿no? Para olvidar lo que no podía olvidarse y para salir de la melancolía, ¿no? Entonces intercambian sus afanes, intercambian chicas de 15, 16, 17 años, sus añoranzas, ¿no? Eh, Carmina conocerá a Marcial en un salón de baile frecuentado por asturianos, sobre todo por españoles, pero sobre todo por la colonia asturiana. Cangas de Narcea se llama el salón. Se casará con él, tendrá dos hijos, Jorge, que es el mayor, que es el que escribe, y una niña más pequeña, Mari, 5 años menor.
Y bueno, la vida va discurriendo entre el recuerdo de una Asturias a la que siempre va a querer volver y la sospecha, que es más que sospecha, es prácticamente la conciencia, literalmente de que la puerta se había cerrado y de que el destino estaba jugado y perdido, ¿no? No estoy desvelando nada, esto está en los inicios, ¿no? Y también están los inicios que 52 años después de ese primer contacto entre Carmina y Mimí, la amistad se ha quebrado a lo largo del tiempo por diferentes motivos que no vienen a cuento. Las dos mujeres se separarán porque Mimí vive una situación económica en Argentina muy mala y decide desandar el camino y volver a España. Y entonces, desde España, desde Asturias, espera encontrarse una España ya, bueno, más desarrollada, una inversión de papeles, de esa Ujú. inversión se habla en la novela, ¿no? La Sí, Argentina, que era el paraíso en su momento, en una España depauperada en la posguerra, se convierte, por el contrario, en una Argentina sometida a hiperinflaciones, a economías descabaladas, y de repente España, siendo ya un país próspero, etc., viene Mimi a España con la intención de prosperar, pero se encuentra un panorama terrible. Un panorama también de pobreza en su familia, un pueblo realmente destartalado también. Y él escribe unas cartas a su amiga, ¿no? Me muero de pena, Carmina, dice en esas cartas. Y bueno, al final se soluciona, y no es al final de la novela, lo sabemos desde el principio, se soluciona un poco su situación porque logra que se le reconozca su trabajo en Argentina, el Estado español acepta su jubilación y tiene ya una pensión de jubilación más o menos digna que le permite sobrevivir en España. Pero lo interesante aquí son las lágrimas de Carmina cuando recibe las cartas de Mimi. La asaltaba el llanto en todo momento y por cualquier cosa, extrapolable a una situación general de añoranza, de nostalgia, ya es mayor, empieza a tener problemas de Alzheimer. La mujer de su hijo, de Jorge, del Jorge, escritor, que es médico, le diagnostica a Carmina una depresión y le aconseja el tratamiento con un psiquiatra que casualmente es una mujer, ¿no? Carmina está entusiasmada con su doctora, muy comprensiva y muy inteligente, y le cuenta toda su vida de desarraigo, de penalidades, etcétera, y le dice a su hijo, cuando le pregunta, su hijo le pregunta, ¿y qué te dice cuando vos le contás todas esas calamidades? Y ella dice, a veces se le llenan los ojos de lágrimas, responde ella. Y claro, Jorge, el hijo perplejo, dice, ¿a quién? ¿A quién es a quien se le llenan los ojos de lágrimas? ¿A ti al contarlo o a la psiquiatra? Y entonces el hecho de que sea la psiquiatra a la que se le llenan los ojos de lágrimas con la narración de su madre, le hace pensar a Jorge, digamos, el germen de su libro. sí. Comencé a garabatear frases e ideas sobre su azarosa biografía en mi cuaderno Rivadavia de tapa dura cuando me contó que hacía lagrimear a su psiquiatra y luego cuando me transcribió región a región las 3 cartas de Mimí. Eran por entonces anotaciones vagas y sin un propósito definido, los de Jorge, y yo me daba cuenta de que iban formando un mosaico. Bien, este mosaico es mamá. Acaba siendo la novela. Es decir, estimulado por, un lado, las confesiones de la propia madre. Por otro lado, las lágrimas de la madre y en la sorpresa de cómo una persona ajena, la psiquiatra, llora al contarles la madre esas peripecias que algunas de ellas le eran a él mismo desconocidas, ¿no? Y por otro lado, hay una circunstancia personal, subjetiva del propio Jorge, que en ese momento está en la cuarentena, y ya empieza a tener dudas acerca de su papel en el mundo, del sentido de su vida, todo lo que escribía, dice, se me quedaba por la mitad, empieza a cuestionar su propio valor como escritor, dice que lo que había escrito hasta entonces no tenía valor, que ya lo habían escrito mejor otros escritores, y encuentra aquí una posible beta también literaria, ¿no? Dice, bueno, estoy escribiendo de cosas que en realidad no me describen, porque yo a estas alturas de mi vida no sé quién soy, nada de lo que he escrito me suena honesto, me suena verdadero. Quizá escribir sobre mi madre me permita no solamente, bueno, recuperar las vivencias de ella, sino que además me permita salir de esta crisis y además, bueno, hacer una obra literaria estimable. De pronto dice, sentí celos de la psiquiatra y avidez por conocer los recovecos de aquella larga travesía y pensé que no había mayor desafío para un periodista, él ya es periodista, en la crisis de los 40 que atreverse a contar la historia de su madre, ¿no? Entonces, bueno, decide no adentrarse en el territorio de la ficción que ya había explorado y ceñirse estrictamente, y nos lo dice en estos términos, y la cuestión de, digamos, de taxonomía es relevante, ceñirse a los cánones de la crónica novelada, que consiste en no apartarse ni un milímetro de los hechos históricos y de la verdad. Y por tanto lo que hace, empieza unas largas jornadas de entrevistas con su madre.
Entrevistas que son en total unas 50 horas, a veces son sesiones sucesivas, otras veces las alejan el tiempo, y a partir de ahí afloran el pasado de Carmina, las ramas más remotas de su genealogía, la indigencia infantil, estos datos que he dado inicialmente en Asturias, la inmigración muy dura, muy costosa, la dificultad para abrirse paso en Buenos Aires, la pesadilla, y aquí no quiero desvelar algún aspecto que es sustancial, pero no quiero desvelarlo, de la adopción en su familia de acogida, que son sus tíos, los altibajos de su matrimonio, la llegada de sus hijos, la crianza de sus hijos, en un elemento también muy coincidente con la segunda novela, la que ganó el Nadal, la intrahistoria de los círculos, que es muy curiosa, de los círculos asturianos en Buenos Aires, también sus trabajos, sus distintos trabajos, y luego una parte que es memorable y que es lo que justifica que haya un libro dedicado a esta mujer, ¿no? Que es su tardía, pero muy concienzuda instrucción, su valentía para sobreponerse a su ignorancia inicial, a las dificultades, y en realidad su reinvención como mujer plena, ¿no? Nos dice su hijo, era moderna, enérgica, política e informada. Rodeada de gerentes y de secretarias ejecutivas, había recuperado la autoestima y se dedicaba a escalar posiciones. Los pesares no la habían matado, la habían hecho más fuerte y alerta. Por lo tanto, aquí ya en esta estampa tenemos un dibujo de una mujer, de un personaje, una mujer, pero desde el punto de vista literario un personaje formidable, ¿no? Muy atractivo en sí mismo, ¿no? También está esto sobrevolando toda la rememoración, muy difícil o inexistente en muchas etapas relación con su padre desaparecido, que va a aflorar también en un momento determinado, los episodios de su enfermedad ya muy seria y los diferentes modos, las discrepancias que luego completaremos como en un rompecabezas en la segunda novela, en El secreto de Marcial, las diferencias en el modo de encarar la vida entre su marido y ella, son dos personajes totalmente distintos, ¿no? Papá se volvió hacia adentro y mamá se volvió hacia afuera, ¿no? Marcial era un negador de la realidad, mientras mamá se solazaba en ese dolor y mostraba sus garras, ¿no? Ya lo veremos luego cuando hablemos del secreto de Marcial, ¿no? Las discrepancias entre ellos, hay mucho no enfrentamiento, porque no hay violencia, no hay conflicto Sí, una manera diferente de ver las cosas. diferente y que eso repercute en la relación, que es complicada, ¿no? Y luego, sobre todo, también como un elemento fundamental de la descripción del personaje, es la permanente añoranza de Almurce, ¿no? Jamás hubo lugar en el mundo que pudiera suplir lo que Almurce significaba para ella, ¿no? Entonces, esta idea de desarraigo, que por tanto condiciona también un tono que es muy descriptivo en esta novela y en la siguiente, y que es extraordinariamente atractivo, un tono melancólico. Las novelas son llenas de melancolía. No digo que bordeemos las lágrimas leyéndolas, pero tiene un tono, es muy atractivo, ¿no? Muy cercano, muy sensible realmente, ¿no? Hablaba antes de poético, ¿no? En el modo de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, con el relato de la madre, las 50 horas, con la tradición oral de la familia que se ha contado en otras vías o que ha accedido por otras vías, su personal visión de los hechos y su propia circunstancia vital, sus trabajos, etcétera. Pues con todo ello, Jorge Fernández Díaz compone como digo, un mosaico muy conmovedor, una palabra clave para describir estos libros. Son conmovedores, ¿no? Son emotivos, ¿no? Conmovedor y realmente muy interesante de mosaico, ¿no? Se estructura en 10 capítulos, cada uno de ellos encabezado por una cita literaria de Shakespeare, Chesterton, Oscar Wilde, Scott Fitzgerald, García Márquez, Hemingway, la madre de Carlos Marx, Miguel Hernández, el poeta, y todos ellos titulados, cada uno de ellos, titulados y centrados con los nombres de algunos de los personajes que rodean al propio Jorge Fernández Díaz. Hay un capítulo que se titula Mimi, otro que es Mamá. Mamá son solamente 2 páginas ese capítulo, en donde relata la anécdota de la psiquiatra que he comentado, ¿no? María, que es la madre de la protagonista, otro capítulo dedicado a Carmina, a ella. Consuelo, que es la tía de Argentina, Marcial, en donde conoceremos al que luego protagonizará el premio Nadal, Mari, la hija pequeña,
hermana de Jorge, que hay otro capítulo, Gaby, que es la primera mujer del propio escritor, está médico, Otilia, que es una hermana asturiana de Carmina, porque hacen algún viaje a Asturias, episódico, a Madrid también, y se nos cuenta, bueno, y se aprovecha para contar esos viajes, pues para contaros, por ejemplo, la presencia de la hermana asturiana, ¿no? La edición de Alfaguara, como decía, añade un epílogo de 2019, 11 años después, en donde nos cuenta, el autor cuenta ya a toro pasado las repercusiones que su libro ha tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, las reacciones de la propia Carmina cuando lo leyó, la de Marcial, la de la familia española asturiana cuando la obra se publicó en España, una indagación a posteriori del paradero de José de Sindo, el padre desaparecido de Carmina, las ofertas, y aquí hay una conexión con el cine, porque recibió muchas ofertas Jorge Fernández Díaz para trasladar la historia al cine. Evidentemente es muy cinematográfica. Ujú. eh, y todas consultó con su madre se negó, nunca quiso ceder los derechos, a pesar de que los productores ofrecían sumas muy altas. No recuerdo ahora las cifras, pero en algún caso yo creo que el autor las incorpora al texto. En Ujú. fin, muy interesante, un gran libro, que, bueno, ya sé, estas cosas de los azares, de las conexiones, un libro tan tópicas de un libro te lleva a otro libro. Bueno, pues a mí me ha llevado este Ujú. libro la concesión del premio Nadal. Y de nuevo, también otra reflexión tópica, un premio es un premio, a lo mejor parece algo meramente comercial, pero bueno, puede descubrirte alguien que en ese mare magnum de publicaciones que no puedes acceder, porque es imposible abrirse paso entre todas ellas, nada más que a través de referencias, pues es una referencia solvente. El premio Nadal no es un premio cualquiera, no es el premio Planeta, aunque esté detrás la misma editorial, pero es un premio literariamente solvente. Acabamos de citar tres nombres, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite y Miguel Delibes, por no citar los 50.000 que hay más recientes, con entidad, con peso, ¿no? Ujú. Pero te descubre un escritor y te hace leer un libro que te lleva a otro, este en particular, muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego es también El secreto de Marcial, ¿no? Una portada que no, que bueno, está muy bien y que encierra ya Como una si clave. hubiera una persona menos, a mí me recuerda De aquí a la eternidad, Sí, me de aquí a la recuerda mucho esa eternidad portada. ¿Que con, ¿cómo sí? se llama este? Burl Lancaster, ¿no? Sí, Y sí, sí. Y Deborah Deborah Kerr, me Kerr. parece. Deborah Kerr, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y este sí que tiene que ver muchísimo con el cine, ¿no? Ujú. Pero bueno, por cierto, no puede haber una persona menos. Una de las claves del libro es que haya tres. Y con eso estoy diciendo demasiadas cosas. Bueno, Pero yo creo bueno, que quizás lo vamos entendiendo un poquito. sí, yo creo que todo el mundo me está entendiendo. Sí. Entonces, bueno, hay una diferencia quizá sutil, de enfoque, en tanto que si el enfoque de mamá es un enfoque, podríamos llamar periodístico, porque se basa sustancialmente en una transcripción de 50 horas de conversaciones con la madre, y la voluntad, sí, crónica novelada, pero en definitiva que no se aparte ni un milímetro de los hechos. En el caso del secreto de Marcial, evidentemente, toma como referencia el ámbito familiar, porque es evidente, hay una base, por tanto, realista y autobiográfica, pero encaja en lo que el escritor llama ficción familiar. Por tanto, ya es una construcción literaria en la que se evoca la figura del padre mediante una indagación novelística en sus secretos, porque la clave aquí es que hay un secreto, hay un misterio, o hay muchos misterios. Ujú. Marcial era un personaje realmente misterioso, que encerraba ciertos aspectos desconocidos incluso para los más cercanos. Mi padre, dice al principio del libro, murió en 2005 y desde entonces me ronda el fantasma literario de cómo escribir sobre él. Y lo he hecho tratando de explicar a todos los padres los conflictos, malentendidos y dolores que se producen en ese vínculo paterno-filial. Entonces aquí hay una idea de alguien que hay que, mm, digamos, reinventar, porque tu contacto con él no ha sido suficientemente claro como para tener una imagen nítida de él. Y lo intenta a través de la literatura. La trama se desenvuelve sobre todo en Buenos Aires, en concreto en el barrio de Palermo, que es donde se concentraba, no sé si se sigue concentrando, la mayor parte de la colonia asturiana en la capital argentina, y que ya era también el escenario principal de Mamá. Hay referencias concretas a números de calles, pisos, casas ubicadas en determinados domicilios, que se repiten obviamente en una historia y en la otra. En 1948, Marcial y sus seis hermanos, herederos literalmente de un herrero pobre y republicano que había marchado a la guerra y que había muerto en Normandía luchando contra los nazis, y vigilados de cerca luego por el falangismo triunfante, se embarcaron con la matriarca rumbo a la tierra prometida. El muchacho tenía una trayectoria breve pero intensa, como ayudante de barrenero en la mina, en Asturias,
guardaba un recuerdo indeleble con una cicatriz en la frente de un accidente y una amenaza permanente de silicosis que también permeará el libro entero y condicionará la vida del personaje. Eh, Pronto al llegar a Argentina conoce, y lo sabemos desde la otra lógica, conoce a Carmina en el baile en el Salón Cangas de Narcea, ¿no? Y bueno, también se nos dice aquí con una información adicional de Carmina que era producto del hambre de la posguerra. Era evidente que ya la presencia del hambre estaba presente era evidente en Mamá, pero aquí se nos subraya. Ujú. Carmina era producto del hambre de la posguerra, ¿no? Bueno, allí en el baile se encuentran, se gustan y bueno, acaban casándose, tienen dos hijos, cosa que sabíamos desde la novela anterior, y desarrollan su vida entera en la ciudad de La Plata. En la novela conoceremos los pormenores de esa vida con un muy perceptible hilo cronológico que comienza en los días de infancia del chico, pero que va avanzando atrás y hacia adelante a partir de una escena inaugural que dibuja el misterio, ahora contaré cuál es, una escena inaugural que dibuja el misterio del padre, que encierra al padre sobre el niño, para el niño, ¿no? Esta novela, este libro, dice en un momento determinado, muy pronto, trata sobre un hombre que fue un enigma. El libro se abre cuando muchos años después de la llegada de Marcial a Argentina, recibe una llamada, muchos años después, ya es muy mayor, le informan del fallecimiento de Lucrecia. Lucrecia es una paisana de Cudillero, que también había muchos años atrás emigrado a la Argentina, ahora ya viuda y anciana, era fiel compañera de partidas del tute cabrero. El tute cabrero es una variante del tute especial de Argentina y Uruguay. Mm. Y allí jugaban los hombres y mataban el tiempo en el centro asturiano de Buenos Aires. Y esta señora, Lucrecia, jugaba allí al tute. Muere. Llega la noticia al principio a Marcial de que ha muerto, ¿no? En el velatorio de la mujer, el hijo, Jorge, el que escribe, acompaña a su padre y se sorprende de la reacción del padre. El padre está pálido, demudado, sabe que evidentemente era una amiga con la que jugaban al tute, como otros hombres, pero bueno, le sorprende la devastación que manifiesta el padre en el velatorio y sobre todo el comportamiento. Hay una pequeña acción muy sutil, casi imperceptible, que el hijo, insisto, son las 10 primeras páginas, no estoy desvelando nada, que el hijo percibe. Y es que, bueno, muy triste, se acerca al ataúd y bueno, mientras la mira a la mujer difunta, se cubre la mano la cara, perdón, con la mano, como si quisiera ocultar un gesto de espanto o de pena. Y bueno, se inclina de manera casi, insisto, imperceptible para cualquier observador cualquiera, o cualquier observador que no fuera el hijo. Y bueno, le coge la mano y nada más. Y se despide de esta manera emotiva, se despide de ella. Este incidente, que en principio para la mayor parte de la gente es trivial o sin más inapreciable, despierta algo más que la curiosidad del hijo. Pensé, acaso por primera vez en serio, que Marcial estaba lleno de secretos insondables, ¿no? Entonces, bueno, la novela es en la indagación de esos secretos, ¿no? Entonces, en planos que se van entrelazando, asistimos a las vivencias de la infancia y la adolescencia del propio niño, y a través de la figura del padre, lógicamente, de la relación con el padre, las circunstancias de la intrahistoria familiar, de la vida bonaerense de los emigrantes asturianos. Hay diferentes planos: el plano íntimo familiar, el plano ya más social del círculo de la familia, pero hay todavía un plano más general, que son digamos, los episodios llamativos de la sociedad argentina de la época, la dictadura militar, la guerra de las Malvinas, que tienen una Ujú. presencia, porque lógicamente permean la realidad diaria de los personajes, ¿no? Y entonces también de los amigos, en ese círculo particular hay un personaje muy importante en la novela, que es Lorenzo, es un amigo de infancia de su padre, compañero de fatigas en las tareas en la mina, en Asturias, después hicieron el servicio militar en la Armada Española ambos, y había sido un antiguo novio casto de Lucrecia en la Asturias juvenil para todos ellos, ¿no? Bueno, entonces en este contexto tenemos la descripción de la figura de Marcial y de todos los demás, como un punto también, fruto de la maestría literaria del autor, un punto de thriller también, porque claro, hay un aire de enigma. Nosotros queremos resolver. El libro también es un avanzar hacia el enigma. ¿Qué es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto? ¿O cuáles son esos secretos?
El elemento sustancial de la novela, que es lo que lo conecta con nuestro ciclo de hace unas semanas, antes de Semana Santa, es el cine. Porque el modo en el que se conectan todos estos frentes que he comentado, y donde está desde mi punto de vista, el elemento sustancial de la originalidad, del encanto de esta propuesta literaria, lo singular realmente, es el cine. Porque es que durante los años 70, Fernández Díaz nació en el 60, literalmente, en ese año. Es un boomer. Todos los años, perdón, todos los años, todos los días, perdón, todos los sábados, todas las semanas, todos los sábados de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, la familia se agolpaba ante el receptor de televisión para disfrutar de los ciclos de cine que de manera continuada ofrecía la televisión argentina. Desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, a veces había prórrogas hasta las 12 que no siempre le dejaban a él, a menudo a él, niño pequeño, lo mandaban para la cama a esa última sesión, a las 10, a las 12 terminaba el ciclo Hollywood en castellano. Pero de manera ininterrumpida, la televisión ofrecía películas para adultos, él dice que casi nunca se las censuraban, pero bueno, realmente desde la perspectiva de hoy, este panorama es envidiable, ojalá tuviéramos, los tenemos en las plataformas, evidentemente, pero bueno, Mm. por la pequeña pantalla desfilaban todos los títulos fundamentales y algunos de los no fundamentales del cine clásico. Entonces, es una sucesión para él en su vida, y ahora veremos su repercusión en la novela, en su vida de policiales, de westerns, de películas de flechas y balas, como le llama, de comedias, de dramas, de musicales, los géneros más destacados de estas décadas, que son las décadas del esplendor, como hemos visto estas Sí. semanas atrás, del cine norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, estos maratones cinematográficos, sábado tras sábado, sumían al chico en por supuesto, un agitado insomnio posterior, se iba a la cama con los ojos exhaustos y con la mente llena de diálogos e imágenes perturbadoras. Y claro, la vida, la figura del padre, pero también los de un vecino, Óscar, que era un hijo de un argentino gardeliano y de una riojana española que vive en la casa de al lado, también su hermana, menor su madre, en El secreto de Marcial, confiesa Fernández Díaz que la presencia de su madre voluntariamente va a ser menor y remite al libro anterior si queremos profundizar. Aquí no tiene un papel sustancial, el papel sustancial es el padre. Pero la madre efectivamente estaba también en estas jornadas cinematográficas y hay alguna referencia también a ella, ¿no? Entonces, bueno, a partir del cine se nos va a contar todo lo que nos quiere contar. Por de pronto, algo estrictamente cinematográfico, la educación cinéfila, y por tanto con mención a infinidad de películas que luego comentaremos. Pero no solamente la educación cinéfila, sino otros los frentes interesantes en donde uno se encuentra realmente representado, ¿no? En qué medida la educación cinéfila juvenil es también una educación sentimental y es una educación moral que condiciona tu vida. Totalmente así, es así, Claro, Alberto. ¿no? Es decir, lo que sabemos del amor, lo sabemos en gran medida gracias al cine, también a la literatura, pero el cine tiene un impacto. Es decir, estas cosas que se dicen, ¿cómo se besaba antes de que se besara en el cine? Antes de que lo aprendiéramos en el cine. Bueno, todo esto está, ¿no? Entonces, claro, dice, la música y aquellos clásicos del cine que conocimos paradójicamente en pantalla reducida y sin color, nos persiguieron hasta la edad adulta, siguieron resonando en nuestras mentes y se fueron resignificando a medida que volvíamos a verlos, ¿no? Como te puedes imaginar, el acercamiento a las películas de Jorge y su hermana, 4 años menor, era infantil, nada sesudo, nada intelectual, nada culto, ¿no? No tenía connotación cultural ni coartada intelectual de ningún tipo. Pero precisamente desconocía, por supuesto, la mayor parte de los nombres de los realizadores, no sabía ni a duras penas cómo se llamaban las estrellas, ¿no? No sabían si se trataba de obras maestras, no tenían criterio para discernir si lo veían con continuidad era una bazofia de serie Z o era una película, lo que hoy llamamos un clásico, ¿no? Pero todo lo veían con idéntico fervor, con idéntico entusiasmo y dejando la misma huella casi indeleble en muchos casos en sus almas, ¿no? Entonces, esa identificación del niño y de su hermana, también el vecino, pero nos interesan menos el vecino. Su hermana también nos interesa por razones que luego veremos, ¿no? Con las películas nos llevaban a fantasear. Entonces, claro, a él, con una vocación larvada y explícita desde muy pronto como escritor, le hace fantasear y entonces se imagina como sobreviviente en una selva, como agente secreto, como jefe de bomberos, y toda su vida se va a pasar inventando películas. Y realmente su literatura nos va a contar, es porque una dimensión menor pero interesante de la novela es cómo él reflexiona acerca de su trayectoria literaria, ¿no? Entonces su trayectoria literaria es un
contarse las historias, escribir las historias que él se contaba, que él inventaba, todas las películas que él se inventaba en su mente, ¿no? Los niños, él y su hermana y el amigo, el vecino, juegan, reproducen juegos infantiles, en los juegos infantiles reproducen personajes de las películas, de hecho se llaman entre sí como personajes de las películas. Jorge y Óscar entre sí se llaman Moe, escrito, que era uno de los personajes de Los Tres Chiflados, una película de humor de los años 30, 40, que les había fascinado, ¿no? Y Mary no es Mary jamás. Mary es Susan. Susan porque para él era una especie de Susan Hayward, una acompañante fiel del aventurero, luchando siempre a brazo partido con invasores, bandidos, buscadores de oro, apaches, nazis y matones siniestros, ¿no? Mary, su hermana, es Susan en la novela, ¿no? Entonces, este deslumbramiento por el cine, que es sustancial, como digo en la novela, permite primero componer unas páginas memorables sobre el universo cinematográfico. Unas páginas hechas de nostalgia, de melancolía, de recuerdos, en cierto modo tristes, pero a la vez, bueno, lo que es la melancolía, lo que es la nostalgia, ¿no? Un mix de felicidad y de tristeza, ¿no? Primero se nos cuenta esto, la dimensión estrictamente cinematográfica. Y a partir de ahí se nos van contando la realidad de aquellos días y la interpretación de la vida de Marcial, de su propia vida, a partir de escenas de películas. Porque Jorge Fernández Díaz, marcado por el impacto de aquella infancia, vive hoy día su realidad bajo la especie cinematográfica. La explicación de por qué pasan tales cosas está en alguna película en donde personajes similares, que viven situaciones similares a las que él o su familia vivía o están viviendo, dan la clave de la interpretación del sentimiento, de la emoción, de lo que piensa, de lo que sueña o desea el personaje. Entonces, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, como digo, son más de 100 películas. Yo he tomado nota de todas las que han ido saliendo en la película. Hay 100.000, claro, no puedo citarlas todas. En el blog voy a dejarlas todas. El hombre tranquilo, Moby Dick, Casablanca, La Carta, todas clásicos. La novia de Frankenstein, Hilda, por supuesto, Sangre y Arena, en la versión no lo de Sharon Stone, sino en la primera, del Tyrone Orson Power. Welles, ¿no? ¿Eh? Orson Welles. No, creo que es Sangre y Arena es la versión, creo que es la versión con Tyrone Power de actor y no recuerdo quién es ella, ¿no? Películas de otro estilo, Tarzán en Nueva York, pero también, bueno, muchas de acción, la Garra Escarlata, El Cisne Negro, La Mujer Pantera, un clásico de Jazz Tourneur, Perdición con Barbara Stanwyck y Fred McMurray, un clásico del cine negro, El Cartero siempre llama dos veces, también en ese mismo ámbito, El Apartamento con esta Shirley Shirley MacLaine y MacLaine. Jack Lemmon, la película de Billy Wilder, espléndida, Drácula, Frankenstein, Sabrina, 100 testigos de cargo, muchas de Hitchcock, muchas de John Ford, numerosos nombres de directores que aparecen de los clásicos, John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder, John Huston, Fritz Lang, también los ya de él adulto, ¿no? De Jorge adulto, ¿no? Fellini, Antonioni, Godard, Buñuel. También movimientos cinematográficos, ya insisto también de él más joven, más adulto, la Nouvelle Vague, el cine independiente europeo, el neorrealismo italiano, ¿no? De tal manera que la novela es así un muy apetitoso, sucinto pero muy apetitoso curso de historia del séptimo arte, ¿no? Y a la vez es una invitación muy tentadora, es muy fácil caer en la tentación, una invitación a explorar las muchas maravillas que ese cine clásico nos depara, ¿no? Y por lo tanto a dejarse llevar por las sugerencias del escritor, ¿no? Y aquí sí que tengo que hacer un aviso para navegantes, ¿no? Que a lo mejor resulta disuasorio para muchos, pero es mejor que sepan cuál es el elemento que puede resultar disuasorio, ¿no? Como no tengas una cierta formación de cine clásico, como no estés familiarizado con estos títulos, con estos actores, con estas actrices, con este universo, puede resultar difícil acceder, ¿no? O incluso más allá, a lo mejor accedes, pero puede resultar difícil comprender, entender en toda su extensión el cúmulo de referencias, los vínculos que se establecen entre las peripecias que se nos cuentan de los personajes de la novela y sus conexiones, digo, con las tramas, los argumentos, los episodios, los personajes de esas películas, ¿no? Por tanto, como aviso para navegantes, cuidado, porque, claro, una novela de 250 páginas en donde hay 100 referencias a películas que además se comentan con sus argumentos, con sus tramas, puede resultar para algunos, con sus entresijos, puede resultar para algunos no familiarizados con este mundo, puede resultar poco atractivo.
Dicho queda, y por tanto que se interese en ello el que quiera descubrir ese mundo. Aparte, no, si lo conoce ya, va a disfrutar. Si no lo conoce y tiene un mínimo de interés, diríamos inquietud cultural, va a salir a la plataforma más cercana para ver películas clásicas, ¿no? De Bueno, cine pues yo clásico. tengo, a mí ya me has estimulado a que vea Sangre y Arena, que no conocía que existía una película, que es una novela de Blasco Ibáñez, precisamente, Sí, sí, ¿no? o sea, hay una versión moderna, Pues pero creo que fíjese, es Rita Hayworth quien sale, sí, y él no aparece es Tyrone aquí. Power. Tuvo 2 premios Oscars. Ujú. La dirección es de Rubén Mamoulian, el Sí, Robert reparto Mamoulian, Linda sí. Garner, John Carradine, Anthony Quinn, Rita Hayworth, Ala Nasimova y también Tyrone Power. Claro, a mí sonaba Tyrone Power, no Sí, lo sí. recuerdo muy bien, pero bueno, son cientos de películas. Yo sigo viendo muchas películas clásicas, pero bueno, no tengo una. Si uno ve qué grande es el No, pues cine, ese esta programa no de la la García. conocía yo, Alberto. Sí, sí. Es una versión que luego hizo más moderna, Sharon una Stone. muy joven Sharon Stone. Ujú. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa? Primera dimensión, de las muchas que ya he comentado, por esta idea de un repaso, un curso acelerado de cine, pero muy atractivo. Luego también por esta idea que he comentado de la capacidad que tiene, que ha tenido desde entonces y manifiesta en sus libros de filmar películas, de filmar, dice literalmente filmar películas dentro de su cabeza y luego contárnoslo, ¿no? Entonces, bueno, él se pasó toda su vida desde la infancia sí, imaginando películas y actuando en sus diálogos y sus escenas en todas las edades de su existencia. Entonces, como si el proyector de pequeño no se hubiera, dice, no se hubiera podido apagar y como si no lograra vivir sin soñar una historia. Esta novela es la recreación escrita de una de esta historia. Entonces, bueno, él habla de la ilusión de vivir un sábado eterno a partir de aquellos sábados, ¿no? Y un sábado eterno, eso es otras, entre otras las muchas dimensiones del libro, es lo que es la novela, la recuperación de aquellas sesiones sabatinas. Entonces el cine como desencadenante de la memoria, por un lado, porque a partir de las películas va recordando escenas del pasado y las va vinculando al intento de descubrimiento de la realidad de su padre. El cine también como espejo de la vida, en un momento determinado dice, o a la inversa, en realidad es la vida la que copia las películas, pero bueno, esa imagen, que es lo que hablábamos, aprendemos del cine, o reconocemos nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestras propias vivencias, y por tanto las vivimos con más intensidad porque las vemos reflejadas en el cine. Y luego también el cine como descubrimiento, triste, pero a la vez esperanzado, de que otra vida quizá es posible. El cine nos muestra lo que no somos. Y también la literatura, pero en este caso está centrado en el cine. El cine nos muestra lo que no somos, lo que soñamos, anhelamos, deseamos, aspiramos y a veces conseguimos, pero la mayor parte de ellas no, ¿no? Entonces, eso también impregna de esa melancolía. Él habla también en el libro de esa experiencia del cine en blanco y negro, las fiestas de alta sociedad, los vestidos fastuosos, los smokings impecables, las cigarreras de oro, las joyas, los cócteles, los gestos, los coches charolados, los protocolos de lujo. Era como asomarnos a otra galaxia, pero con la conciencia de que no se trataba de un espejismo, sino de una vida terrenal a la que aquellos pobretones nunca accederíamos, ¿no? Esta dimensión está muy presente y es muy interesante. Bueno, entonces, además de esto, él explica los misterios familiares, su personalidad, su trayectoria biográfica, a partir de escenas de películas. Entonces, claro, las conexiones son constantes, ¿no? Uno diría, qué casualidades, ¿no? Cuántos vínculos, ¿no? Yo no creo que sean en realidad casualidades, sino que es la erudición de Jorge Fernández Díaz el que es capaz de escarbar en diferentes películas conexiones. Por ejemplo, una escena de Que verde era mi valle. Que verde era mi valle es una película estupenda de John Ford que cuenta la historia de una familia también con muchos hijos, una familia galesa que trabaja en las minas, ¿no? Y uno de los muchos hijos de la familia, creo que era el pequeño, los compañeros le pegan, ¿no? En la escuela, ¿no? Entonces los hermanos le enseñan a boxear, ¿no? Y él dice que Jorge Fernández Díaz le pasa lo mismo, ¿no? Entonces su padre, cuando ve que sus niños de colegio, sus compañeros de colegio lo hostigan, pues lo inscribe en un curso de judo, ¿no? Y entonces de manera muy rotunda, y esto es definitorio también del estilo, del modo en el que escribe Fernández Díaz, dice, John Ford había salvado mi vida, ¿no? Porque el padre, inspirado en Qué verde era mi valle, pues decide meterlo en un curso de judo, ¿no? Por ejemplo, las recriminaciones que le hace Carmina a su marido, no siempre veladas, a veces son muy explícitas, ¿no? De que vive distante, recluido en su microcosmos, en ese círculo asturiano, y que lo dibujan como literalmente en la novela un excelente padre ausente,
Esas recriminaciones las conecta con matar a un ruiseñor, ¿no? Y dice, no, no, este padre nunca sería Atticus Finch, recuerdas, ¿no? Entregado a sus hijos, muy, muy didáctico, muy educador, siempre transmitiendo valores a sus hijos, ¿no? Centauros del Desierto, otra película de John Ford, con esa muy sutil, pero yo creo que muy clara, ¿no? Insinuación de vínculos ocultos e inconvenientes entre el personaje de Ethan Edwards, que es el que hace John Wayne, y Lori Jorgensen, que es Vera Miles en la película. Eh, el personaje de ella está casada con otra persona, y hay insinuaciones. Bueno, pues esto le permite a Fernández Díaz dejar una leve también sugerencia de un triángulo amoroso que está en la portada y que yo no voy a contar nada más, ni entre quiénes, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Evidentemente está relacionado con el secreto paterno y en Mm. cierto modo es la médula del libro, pero no vamos a decir más, ¿no? Mogambo, con Clark Gable dudando entre dos mujeres opuestas y parejamente bellas, nos dice, una Sí. seria y de moral rígida, pero arrebatada por una pasión erótica, que es Grace Kelly, y la otra, una morocha morena, de curvas y de vida alegre, irónica y de una sensualidad sin filtros ni cortadas, que es Ava Gardner, pues le permite también aludir a este juego del triángulo amoroso. Por cierto, a propósito de Morocha, la novela está escrita en argentino. Ujú. ¿Eh? Sí, en español argentino. Claro, evidentemente español-argentino. Bueno, hay, por ejemplo, pues, películas que hablan de amistad y entonces nos conecta con la amistad de Marcial y Lorenzo. Eh, las intuiciones, porque no puede tener otra cosa, acerca de cómo sus padres se enamoraron y cómo Marcial quedó prendado de Carmina, le trae a la memoria El hombre tranquilo y la fascinación de John Wayne por Maureen O'Hara en aquella película. Bueno, 100.000 conexiones de este estilo, que insisto en el aviso para navegantes. Claro, tú has visto El hombre tranquilo y por tanto conectas y por tanto enriquece esa conexión. Si no, se te pasa desapercibida. Y de estas hay muchas, y es en cierto modo un elemento nuclear en el libro que sepa el que se incorpore a él, que este elemento es importante y por tanto si no lo percibes te vas a quedar fuera, ¿no? Eh, luego está también la madre en relación con el cine, de presencia menor, porque como digo, voluntariamente la ha excluido, aludiendo a la novela anterior, pero hay alguna escena es un poco larga, pero yo creo que me merece la pena. Es un poco larga y está en argentino, y por tanto no voy a ser capaz de poner el tono. Pero yo sí que la quiero leer porque es también de nuevo un ejemplo paradigmático de esta idea de emoción que invade al que lee el libro, ¿no? Cuando su madre ya está enferma del Alzheimer, él, ya adulto, muy adulto, Jorge, habla con ella e intenta revivir esas células muertas, esas conexiones neuronales, a partir de lo que compartieron de una manera intensa en la infancia, que son las películas, ¿no? Y le dice, ¿te acordás, mamá, de cuando vimos Sáhara y te levantaste y fuiste a la heladera porque la historia era tan agobiante que te había dado sed? Carmina movía la cabeza o pestañeaba con una sonrisa tenue, como si se acordara, o como si quisiera complacerme. Y yo seguía adelante y le sintetizaba argumentos de películas que habíamos visto juntos muchas veces, las que más repetían aquellos sábados que no volverían nunca más. ¿Te acordás, mamá, de cuando Baby Jane le sirvió a su hermana una rata y nosotros pegamos un salto en la silla? ¿Y te acordás de cuando aquellos dos hermanos famosos se enamoraban de Sabrina? ¿Y te acordás, mamá, de cuando le pusieron a Robert Wagner aquella melenita de príncipe valiente y peleaba contra el caballero negro? ¿Te acordás de cuando Abbott y Costello escapaban de Drácula, Frankenstein y el hombre lobo y al final se encontraban en un bote con el hombre invisible y se arrojaban al agua? ¿Te acordás de cuando Chopin está tocando el piano y cae sobre una tecla aquella premonitoria gota de sangre? ¿Te acordás, mamá, de cómo nos reíamos con Cantinflas en aquella absurda escena de toros? Bueno, aquí están muchas cosas, ¿no? Aquí Ujú. está la novela, aquí está la vida de ellos, aquí está el estilo, el tono de las novelas de Jorge Fernández Díaz, y evidentemente en este caso está el cine. Pero el cine con toda esta virtualidad, ¿no? Referencias a películas muy claras, pero también lo emocional, lo sentimental, la memoria, en definitiva, y está la emoción de la propia relación madre-hijo, que está presente en la primera novela, también en esta, también la del padre. Entonces, bueno, con este juego del cine, el escritor desecha la opción quizá más realística, la aproximación periodística, que es la que le pediría quizá su profesión, y se lanza bueno,
cree que su padre sabía que mi padre era una novela y por lo tanto se lanza a contar esta novela. A partir de ahí aparece pues todo, con el cine por medio, el detallado dibujo de las personalidades de los padres, las sospechas infantiles sobre lo singular de ese trato conyugal que no es tan plácido como puede aparentar, a veces conflictiva, no violenta, pero sí conflictiva relación entre ellos. Ambos habían dejado pistas de su agrio y perpetuo desamor, nos dice. La convivencia entre ambos, pese a todo afable, había dejado de amarlo, dice de ella, pero lo seguía queriendo a pesar de sus enojos y discusiones hirientes y acaloradas, ¿no? La controvertida y también misteriosa presencia de Lorenzo, este amigo entrañable, un hombre discreto, encantador, al que los niños le tienen muchísimo cariño. El trabajo de Marcial en un bar en el que se deja la piel. La comunidad, hay episodios muy interesantes sobre la comunidad muy vasta, muy unida, la comunidad asturiana en el Río de la Ujú. Plata. Esos días de los círculos asturianos, hechos de naipes sorpresivos, apuestas menores, discusiones futboleras, nostalgias españolas, jactancias de progreso y chismes de pueblo, sazonados con fabadas, sidrinas, espichas y gaitas quejumbrosas de tarde en tarde, la isla feliz de los desterrados. Los paseos de Marcial, porque en un momento determinado el círculo, sobre todo después del crack del año 2001 en Argentina, muchos se dan de baja y entonces el círculo asturiano concierta con él bueno, la misión de rescatar a algunos de los antiguos miembros y él recorre a pie por todo Buenos Aires, la ciudad, buscándolos, intentando convencerlos. Y a partir de ahí conocemos las vidas de, ya está, él ya es muy mayor, Marcial, ya está jubilado, pero conocemos ese mundo, decenas de familias de inmigrantes de todas las ciudades y aldeas de Asturias, Galicia y León, ¿no? Los días ociosos en el centro este cultural asturiano, ¿no? La piscina, los encuentros multitudinarios con las canciones que suenan, la española cuando besa, los pasodobles, Asturias, patria querida, que viva España, ¿no? El distanciamiento con el padre. El padre no quiere de ninguna manera que se dedique a la escritura, lo considera una decepción. Y ahí hay un enfrentamiento juvenil que dura años, a pesar de que al final se logran reencontrar, ¿no? Bueno, aspectos de la vida particular de Jorge, su trayectoria literaria, periodística, su implicación en episodios de la vida argentina, lo que decía, la dictadura militar, sobre todo la guerra de las Malvinas, ¿no? Episodios intercalados realmente. Ahí hay como, digamos, pequeños relatos dentro del relato principal que son historias autónomas, ¿no? La historia militar, por ejemplo, de la guerra, de las Malvinas, con la posibilidad del reclutamiento. Se libra del reclutamiento también por el cine, ¿no? Porque él no quiere formar parte del asunto, Jorge, el escritor, pero en un momento determinado se da cuenta de que el compromiso democrático y ciudadano debería ser implicarse. Entonces decide incorporarse a filas, pero su padre lo frena en el último momento. Y lo frena, como no, con una referencia cinematográfica, ¿no? Entonces, ahí no sé si te suena una película de William Wyler que se llama Aquellos años, no recuerdo, Aquellos maravillosos años o algo así, que cuenta la historia es una película bélica filmada y estrenada en la época de la guerra y por tanto de la Segunda Guerra Mundial, muy militante en pro de la causa y la implicación norteamericana. Y son tres jóvenes que tienen destinos en la guerra y vuelven con diferentes situaciones después de su intervención en la guerra. Y uno de ellos vuelve con unos garfios porque ha perdido las manos, ¿no? Y entonces, cuando Jorge le cuenta a su padre que se va a alistar, el padre le recuerda esta película. Y entonces dice, no solamente John Ford salvó mi vida, quizá William Wyler también salvó mi vida, ¿no? Porque a Ujú. partir de ahí decide no afiliarse, ¿no? Entonces, eso es un episodio autónomo que se intercala, es un episodio autónomo la historia asturiana de Marcial y Lorenzo en la mina, cómo ocurrieron los accidentes que les afectaron a los dos. En fin, muchísimos motivos, como ves, para leer estas dos novelas. Bien, además, por si mi opinión no fuera suficientemente esto fiable al 100%, hay un premio Nadal por medio, que es verdad que tiene connotaciones comerciales, es indudable, pero que viene avalado por un jurado prestigioso y por una trayectoria del premio Muy bien, muy muy bien. identificada, muy significativa, ¿no? Entonces yo recomiendo la lectura de los dos libros. Bueno, Bueno, pues hemos tenido ahí un pequeño problema, un pequeño apagón y aprovechamos ya también para concluir este espacio de todos los libros un libro, hoy con estas propuestas de mamá.
y El secreto de Marcial, ¿no? El secreto de Así es. Marcial, de Jorge Fernández Díaz. Alberto, ya hemos tenido también una muestra de cómo escribe Jorge Fernández Díaz. Si te parece, concluimos, como siempre, con una propuesta musical. Sí, bueno, una de las varias referencias musicales que hay en los libros, he elegido una asturiana, evidentemente, Pasarinos, una canción de Víctor Manuel, muy, muy, muy bonita y muy apropiada con la letra, muy apropiada para ilustrar esa atmósfera nostálgica de las dos novelas, ¿no? Digamos casi el estribillo de la canción, por llamarlo así, dice: Pasarinos, Que pajaritos que vais vais volando, cantando, decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me me acuerdo de acuerdo ella, de ella. que me pesan los mis amores y la grandeza de los montes, ríos y valles de la mi tierra, ¿no? Aquí está la evocación asturiana, aquí está el amor, aquí está el recuerdo, la nostalgia, de manera que es una canción espléndida para ilustrar este universo asturiano bonaerense de Fernández Díaz, ¿no? Y con Muy ella bien, cerramos y nos despedimos hasta la semana que viene. muy bien. Pues muchísimas gracias, Alberto, y hasta la semana que viene.